vamos a presentar el tema de cambio climático en los ecosistemas. Bueno, nuestro planeta ha experimentado grandes cambios climáticos a lo largo de su historia, pero el calentamiento global que estamos viviendo en la actualidad se debe pues, principalmente a las emisiones de dióxido de carbono de las actividades humanas, ¿no? Esto quiere decir que el cambio global actual es antropogénico. Además del incremento en la temperatura, se ha disminuido la precipitación. Bueno, pues un consenso general es que el cambio climático realmente pone en riesgo a la diversidad biológica, ¿sí? ¿Por qué es esto? Bueno, porque se considera que la variación genética actual de las especies pues es insuficiente para responder a ese cambio tan vertiginoso. Entonces, las potenciales adaptaciones, ¿no?, que pudieran surgir por los mecanismos evolutivos conocidos, pues realmente pues requerirían muchísimo más tiempo que no hay. ¿Qué es la biodiversidad? Porque finalmente este es el punto de la charla. Bueno, pues los efectos del cambio climático en la biodiversidad. La biodiversidad es la variedad de la vida, ¿no? En todas sus manifestaciones, ¿sí? En general se reconocen pues 3 niveles jerárquicos de diversidad biológica. La diversidad genética, ¿sí?, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas, ¿no? Entonces, en los ecosistemas se manifiestan tanto la diversidad genética como la diversidad de especies. En cada uno de esos niveles, pues se pueden reconocer pues composición, estructura y función, ¿no?, que son 3 atributos básicos. Bueno, ejemplo de lo que sería la composición, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de un ecosistema, la composición sería, pues, por ejemplo, cuántas especies están presentes, ¿no? O sea, la composición de especies, ¿no? La estructura se referiría, por ejemplo, pues más bien a pues las abundancias de esas especies, cómo está distribuida las abundancias de esas especies en ese ecosistema. Y la función, pues la función ya va más allá, ¿no? O sea, la función tiene que ver sobre todo con interacciones, ¿no? Interacciones entre especies, flujo de energía, reciclaje de materia, ¿no? Entender las funciones de un ecosistema se facilita si lo pensamos en términos de los servicios ambientales que los ecosistemas nos proporcionan. Entonces, 2 servicios ecosistémicos pues, básicos que a lo mejor tenemos muy en mente son los de provisión y los servicios, perdón, culturales, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a eso, ¿no? O sea, los recursos naturales pues vendrían siendo los servicios de provisión, ¿no?, que nos provee un ecosistema. Y pues los servicios culturales sería, por ejemplo, pues el turismo, ¿no?, la recreación y demás. Esos 2, los de provisión y los culturales, no podrían ser si no fuera por los otros 2, ¿no? ¿Cuáles son los otros 2? Pues los servicios de soporte y los servicios de regulación, ¿no? Entonces, en los servicios de soporte, pues encontramos, por ejemplo, a la fotosíntesis en sí, o sea, la producción primaria, ¿sí? La productividad primaria de un ecosistema, pues se da por su fotosíntesis, ¿no? Por la tasa de su fotosíntesis. La formación de suelo, el flujo de energía, el reciclaje de nutrientes, o sea, los ciclos biogeoquímicos, por ejemplo. Y los servicios de regulación, pues ahí hay más, son interacciones que permiten, por ejemplo, o sea, la cobertura vegetal permite que se regule el clima, ¿no?, localmente en un ecosistema, permite que haya calidad del agua por procesos de filtración, por ejemplo, ¿no? Las interacciones entre las especies pues permiten que haya fenómenos de polinización y que por lo tanto haya reproducción de ciertas especies vegetales, ¿no? Especies que muchas veces pues son de provisión, o sea, son especies de las cuales nos alimentamos, ¿no?, las poblaciones humanas. Bueno, entonces de eso va pues los servicios ecosistémicos, los servicios ambientales que nos proveen los ecosistemas, ¿no? Y cuando decimos que la función de un ecosistema se altera o se modifica por, en este caso, por el cambio climático, bueno, pues estamos diciendo que todos estos servicios ecosistémicos se podrían ver comprometidos. Bueno, y como decíamos, bueno, pues el cambio climático está modificando la estructura, ¿no?, y la función de los ecosistemas. Se espera que haya ecosistemas más vulnerables o más susceptibles a estos cambios que otros, ¿no? O sea, ¿cuáles son los más vulnerables? Pues los que se encuentran pues restringidos a ciertas condiciones climáticas, ¿no? Entonces, si el clima cambia, pues se espera que se reduzca la distribución de estos ecosistemas, ¿sí?
Entonces, bueno, pues en los ecosistemas terrestres, pues ubicamos claramente, por ejemplo, a los bosques mesófilos, a los ecosistemas alpinos y a los árticos, ¿sí? Y en los ecosistemas marinos, pues sobre todo a los arrecifes de coral. Bueno, según el Panel Internacional de Cambio Climático, pues algunos de los cambios, ¿no?, que están asociados precisamente a este fenómeno de cambio climático son, por ejemplo, un cambio en las concentraciones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues en particular dióxido de carbono y metano. Cambios en la temperatura de la superficie de la Tierra y en la precipitación, ¿no? O sea, probables incrementos de 5 a 10% en la precipitación, pero solamente en las latitudes del hemisferio norte, ¿no? En las altitudes altas y medias, porque en realidad también se prevé que vaya a disminuir la precipitación en otras zonas, ¿sí? Decremento de la superficie cubierta de nieve y de hielo pluvial marino, así como pues una reducción de los glaciares. Incremento en el nivel del mar, episodios más frecuentes, intensos y persistentes de fenómenos como las oscilaciones del Niño, ¿sí? Y probables cambios en fenómenos climáticos naturales que tienen efectos catastróficos sobre las poblaciones humanas. Bueno, hay cambios que son muy claros, ¿no? Y que de hecho ya se vienen documentando desde hace tiempo, que es, por ejemplo, pues un desfasamiento en la fenología de tanto de plantas como animales, ¿no? O sea, en los eventos de aparición, ¿no?, de ciertos fenómenos, tanto de las plantas como en los animales, pues eso se está desfasando, ¿no? O sea, por ejemplo, los eventos de floración y de fructificación de ciertas especies vegetales se están adelantando, ¿no? Y los ciclos de ciertos animales pues también se están alterando. Por ejemplo, la emergencia del adulto, ¿no?, de ciertas especies de insectos, pues esos ciclos vitales de esas especies también se están adelantando, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que las respuestas, ¿no?, a estos, al cambio climático, pues no van a ser sincrónicas, ¿no? O sea, van a ser heterogéneas, ¿sí? Y entonces ahí es en donde puede haber un conflicto, ¿no?, en cuanto a las, pues, interacciones de las comunidades biológicas, ¿no? O sea, por ejemplo, las aves migratorias están llegando tarde, a pesar de que la floración y la fructificación o la aparición de los insectos de los cuales se alimentan se adelanta, ¿sí? Entonces hay una desincronización, ¿no? Eso se está viendo, se está documentando, ¿sí? Y esto, bueno, pues este diagrama, ¿no?, de Peñuelas y colaboradores, pues lo ejemplifica un poco, ¿no? O sea, estos fenómenos de aparición de la flor y el fruto, ¿no?, en ciertas plantas, o de aparición en individuos adultos, ¿no?, de ciertas especies de insectos, pues se están alterando, ¿no?, los ciclos vitales de estas especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, se adelantan las salidas de las hojas, se atrasa la caída de la hoja, ¿no?, en cuanto a las especies que pierden sus hojas, como las caducifolias, por ejemplo, se adelanta la floración, ¿no?, se adelanta la aparición de ciertos individuos adultos de ciertos insectos, etcétera, ¿no? Pues todo esto genera efectos impredecibles en esas comunidades biológicas. Ajá. Bueno, además de que se prevé, ¿no?, que haya poca disponibilidad de agua, el calentamiento va a acentuar, ¿no?, ciertas características de ciertos ecosistemas, por ejemplo, la aparición de incendios, ¿no? Entonces los incendios se van a hacer más frecuentes, los incendios forestales, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Bueno, si aumenta la recurrencia de incendios, perdón, si aumenta la recurrencia de incendios, pues las comunidades pueden acabar, por ejemplo, sin tiempo para recuperarse, ¿no? Entonces, eh, se pueden quemar, ¿no? Antes de que esos individuos, hablando de especies vegetales, por ejemplo, antes de que esos individuos se logren reproducir, ¿sí? Y eso sí puede implicar, pues, en un momento dado, pérdida de diversidad biológica en esas comunidades, ¿no?, en esos ecosistemas. Bueno, otros cambios que se esperan, ¿sí?, cambios estructurales, pues son desplazamientos altitudinales de los biomas, ¿no? O sea, por ejemplo, si está aumentando, ¿no?, la temperatura, si hace cada vez más calor, entonces se predice que ciertos biomas, ciertos ecosistemas que actualmente se establecen a cierta altitud, en donde la temperatura es baja, bueno, pues con el tiempo esos ecosistemas vayan desplazándose hacia altitudes todavía mayores, ¿no? Precisamente un poco tratando de restablecer esos rangos de temperatura a los cuales están adaptados, ¿no?
Entonces, bueno, pues por eso se prevé ese desplazamiento, ¿no? En especies vegetales y en especies también animales, ¿sí? Y eso se ha documentado, por ejemplo, no nada más en plantas, sino en insectos, ¿no? Ciertos insectos como las mariposas. Ajá. Bueno, o sea, por ejemplo, aquí en nuestro país, en México, pues tenemos vegetación alpina, ¿no? O sea, en todo lo que es la, eh, el eje el eje transversal, el eje neovolcánico transversal que atraviesa nuestro país en el centro de costa a costa, ¿no? Toda esa franja de volcanes, pues tiene a cierta altitud, por ejemplo, de los 3.900 metros a los 4.750 metros, hay vegetación alpina, ¿no? Entonces, esas comunidades biológicas, esos ecosistemas son vulnerables al cambio climático, ¿sí? Y se piensa que van a tender todas esas especies, pues, a migrar, ¿no? A mayores altitudes, ¿sí? Entonces, bueno, pues se van a modificar completamente la composición, ¿no? De especies de esas zonas. Y se van a reducir también, ¿no? O sea, ese es un punto crítico, ¿no? O sea, que este tipo de vegetación está amenazada y puede de plano desaparecer o reducirse considerablemente, ¿no? En las siguientes décadas de este siglo. El otro ecosistema que también es muy vulnerable a estos cambios, pues son los bosques de niebla, también conocidos como bosques mesófilos de montaña, ¿no? Entonces, de plano los bosques de niebla, pues están fragmentados de por sí en nuestro país. No todos están protegidos por algún área natural protegida, sino que hay muchos que no lo están. Entonces, se prevé, por ejemplo, que los que no están bajo este régimen, ¿no? de áreas naturales protegidas, pues se sigan degradando, sobre todo por pérdida del hábitat, y los que están protegidos, aunque no sufran tanta pérdida de hábitat, de todas maneras quedan pues a merced del cambio climático, ¿no? Y entonces se prevé que, por ejemplo, pues de plano para el 2080, pues ocurra la extinción de hasta el 70% de las especies de vertebrados endémicos de ese tipo de ecosistema. Bueno, y ya por último, para cerrar, pues los ecosistemas marinos no son la excepción y también están o van a resultar afectados por el cambio climático, ¿sí? A partir de dos fenómenos muy claramente identificados, que son la acidificación de los océanos y el blanqueamiento del coral. Entonces, los arrecifes marinos son especialmente susceptibles al cambio climático, ¿sí? La acidificación de los océanos es un fenómeno que se refiere a lo siguiente, o sea, cuando el dióxido de carbono se disuelve en el agua de mar, se forma ácido carbónico, ¿sí? Entonces, disminuye el pH de los océanos, o sea, aumenta la acidez del pH de los océanos, ¿sí? Y pues se ha estado midiendo, ¿no? Este fenómeno y se prevé que pues, para finales del siglo XXI el pH descienda, ¿no? Entre 0.3 y 0.5 unidades en esta escala. Entonces, bueno, pues es un fenómeno grave porque mientras más pues, iones de carbonato se concentren, digamos, mientras más iones de hidrógeno se concentren, van a decrecer los iones carbonato, ¿no? Y entonces aquellas especies animales que utilizan iones carbonato para producir sus esqueletos, entre los cuales tenemos, por ejemplo, a los arrecifes de coral, ¿no? O sea, los corales, todos los moluscos, los animales que utilizan carbonato de calcio para construir sus esqueletos, pues no van a tener suficiente material, ¿no? Suficientes iones carbonato para construir sus esqueletos, ¿no? Y eso, pues eso va a implicar también extinciones, ¿no? Y muchos de esos animales tienen importancia económica en pesquería, ¿no? Entonces también por ahí va un poco, pues las implicaciones, ¿no? Las pérdidas. Ajá. Bueno. Y finalmente, pues el blanqueamiento del coral, que es un último fenómeno muy ligado, ¿no? al cambio climático, pues el blanqueamiento del coral se refiere a la muerte del coral porque los corales pierden las algas simbiontes, ¿no? Que tienen en su interior. Y las pierden porque, bueno, pues por un aumento en la temperatura, ajá, y un aumento en la radiación solar. Entonces, se van las algas simbiontes y el coral literalmente se muere de hambre, ¿sí? Porque ya no tiene el aporte energético que le daba el alga simbionte. Y entonces, bueno, cuando el coral muere, adquiere esta coloración, bueno, esta falta de coloración más bien, ¿no? Y es este fenómeno que amenaza pues a los arrecifes de coral del mundo, que es conocido como blanqueamiento del coral y que también es una consecuencia del cambio climático. Bueno, ya nada más para concluir, pues con el fin de mitigar los efectos del cambio climático, algunas recomendaciones de los expertos serían, por ejemplo, para el caso de los ecosistemas terrestres,
pues implementar políticas de reforestación, ¿no? O de afforestación, quiere decir de introducir árboles donde no había. Ajá, esto para pues capturar carbono, ¿sí? Que no esté ahí en forma de CO2, aumentando la concentración de este gas, ¿no? De efecto invernadero. Otra recomendación pues es hacer un monitoreo y una cuantificación más precisa del carbono, ¿no? De la biomasa. Llegar al público esta problemática, ¿no? Utilizando ejemplos claros, ¿no? A ver cuál es el efecto de la reducción del agua en nuestros ecosistemas, qué va a pasar cuando no se sincronicen, ¿no? Ciertos fenómenos de fenología en los ecosistemas, ¿no? Y, bueno, pues difundir los resultados de la investigación en estos temas en los medios de comunicación. Y, bueno, pues esto sería todo. Estas son las referencias y pues gracias por su atención.